¿Qué tal, chicos? Nosotros, como parte del trabajo para nuestra clase de comunicación, les hemos elaborado un video donde hablaremos acerca de la estructura y la evolución de la prensa escrita. Bueno, la prensa escrita es un conjunto de instituciones especializadas en la producción y difusión de mensajes que informan, entretienen y educan al público que las consume. La materia predominante es la palabra escrita y la imagen impresa. Su función es informar en el caso del periódico, la revista, el cartel y el folleto. En el caso de la historieta, su deber es entretener. La prensa, como medio de información, transmite cultura y sirve al sistema económico. Bueno, para hablarles un poco de la historia de la prensa escrita, es necesario ubicarnos alrededor del siglo XVI en Europa. Durante esta época circulaban las hojas volantes que informaban sobre asuntos comerciales y políticos. Este tipo de textos se hizo muy popular entre la sociedad, pues difundían críticas a los sistemas monárquicos, algo que no tuvo muy contento a los mandatarios de ese entonces, por lo que decidió cancelarlas. En respuesta, el gobierno decidió crear las gacetas, las cuales predominaron durante el siglo XVI, XVII y XVIII. En el siglo XIX, el desarrollo de la prensa coincidió con el crecimiento de la población alfabetizada. Esto quiere decir que la mayoría de los pobladores de ese entonces ya sabían leer y escribir, lo que aumentó los lectores y consumidores de ese producto. El desarrollo de un periodismo liberal que cuestionaba los sucesos políticos generó una conciencia crítica, censura y persecuciones contra periodistas. La prensa se consolidó como un actor central en la información de la opinión pública, en un mediador de las formas de entender la realidad en Europa y posteriormente en América. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos se desarrolla lo que se conoce como el nuevo periodismo. Los periódicos adquieren prestigio, poder y asumen un papel central en la construcción de la democracia. En México, al igual que en Europa, podemos decir que el antecedente de la prensa escrita igual fueron las hojas volantes, las cuales cubrían la necesidad de informar sobre crímenes, desastres naturales y ejecuciones durante el siglo XVI. El primer antecedente fue la narración del terremoto de Guatemala, que circuló en la Nueva España de 1542. Poco a poco la prensa escrita fue testigo de varios acontecimientos en nuestro país, tanto hasta llegar al Porfiriato, que a pesar de que esa época fue una dictadura, la prensa desarrolló un papel crítico, como fue el caso del periódico El Socialista, fundado en 1871, que difundió las ideas europeas, entre ellas el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx. Otros periódicos importantes fueron Regeneración de los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón, los cuales difundían ideas anarquistas y por ello fueron perseguidos del gobierno durante esta época. El periodismo moderno mexicano se inició con la fundación de El Imparcial. En 1896 igual incorporó un modelo estadounidense de secciones, como la foto principal en la primera plana, corresponsales y agencias de información. A pesar de que su época de circulación fue breve, en 1916 se creó El Universal y en 1917 El Excelsior, que hoy en día estos periódicos serían los más importantes de nuestro país. Importante mencionar durante este video es la estructura de los medios impresos, tal es el caso del periódico, pues el periódico es el medio de comunicación escrita masiva más importante de todos los tiempos. Esto radica que ha sido testigo de grandes acontecimientos dentro del mundo que ha ayudado a comprender todo lo que pasa a nuestro alrededor. El periódico organiza su contenido de acuerdo a criterios propios, pues este da un nombre a cada sección que lo divide, tal es el caso de política nacional, opinión, estados, internacional, economía, deportes, espectáculos, policía, justicia o inseguridad y local. Muchos periódicos organizan también un contenido extra como son cultura, ciencia y educación. La portada o primera plana de los periódicos posee elementos como son el cintillo, cabezal, cabeza, folio, llamada, ventanas, balazos, sumarios, noticia principal, fotografía y publicidad. Esta es una publicación periódica que debe tener un nombre, está escrita por diferentes colaboradores y ofrece distintos tratamientos de la información. Tiene elementos extras que son el diseño y el color. Estas publicaciones se pueden dividir en los siguientes géneros, como revistas políticas, revistas profesionales, gran público o magazines de empresa y científicas. El cartel. El cartel es un producto comunicativo impreso que tiene la función de difundir el contenido propagandístico o publicitario de manera activa e instantánea. Este es de bajo costo y es de larga duración. Con su uso los podemos dividir en carteles educativos, culturales, informativos, comerciales
y políticos. Los folletos tienen varias funciones, entre ellas destaca explicar las características y funcionamiento de un producto, presentar ejemplos ilustrativos de un referente o un proceso y describir un aparato con un funcionamiento altamente técnico. Tienen información textual y paratextual con imágenes y esquemas. La historieta. La historieta tiene su origen en la caricatura. La caricatura surge como una forma de representar los acontecimientos políticos y sociales de manera divertida, crítica y accesible a los lectores de los periódicos. Con el tiempo, esta se extiende en imágenes a pequeñas historias de 4 o 5 viñetas que se publican los domingos en una sección especial y a las que se denomina como tiras cómicas. Poco a poco estas se van enriqueciendo de historias y los personajes de igual manera se enriquecen. Esto provoca que las historietas se independicen de los horarios, o sea, de los periódicos, hasta convertirse en periódicos autónomos y de gran consumo, como es el comic book y los álbumes de cómics. El origen de la historieta y su industrialización se dio en Estados Unidos en la década de 1930 y fue un producto de muy alto consumo. Este país produce historietas que responden a sus culturas y a sus modos de vida. Existen historietas que han sido difundidas mundialmente al reproducir las formas de vida consideradas como mainstream, como es el caso de Batman y Hombre Araña y Superman. En México, las historietas se desarrolló alrededor de la historia popular urbana. Promovió la lectura y valores sociales desde la década de 1940 y hasta la actualidad. Algunas historietas importantes han sido Paquín, Chamaco, Pepín, Adelita y las guerrilleras, los super sabios, los super locos, la familia Burón, los agachados, Mimi Pingüín, Calimán, Rubí, el libro semanal, el libro vaquero, Yesenia y los sensacionales. La estructura básica de la historieta es la viñeta, la cual se compone de imagen y texto. Posee otros elementos como onomatopeyas, globos de diálogo y transiciones. Y así, a lo largo del tiempo, el periódico ha albergado géneros periodísticos como son la nota informativa, el reportaje, la entrevista, géneros de opinión, editorial, columna, artículo, crónica, ensayo, reseña y fotografía. Y sí, la fotografía es un género periodístico, pues este tiene el propósito de dar cuenta de una situación o hecho a través de las imágenes. En algunos casos, la fotografía complementa la información mostrada en las notas informativas, reportajes o entrevistas.